Bendiciones, gran familia de las naciones. Les habla y les saluda el apóstol y profeta Ronnie Chávez desde San José de Costa Rica, el centro del mundo, especialmente desde el Centro Mundial de Adoración para todos ustedes. Un privilegio extraordinario poder llegar a ustedes con esta escuela para profetas, esta escuela profética intercontinental para los profetas y todos los ministros proféticos y líderes proféticos de la iglesia del cuerpo de Jesucristo. Y hoy vamos a tener nuestra segunda clase muy sugestiva. He pasado tiempo orando al Señor y en estas últimas horas, en la madrugada, el Señor ha tratado profundamente conmigo acerca de lo que debo compartir con ustedes y le va a interesar muchísimo. La clase que vamos a compartir en esta oportunidad es los absolutos proféticos en la guerra espiritual que todo profeta debe saber. Cuando nos metemos en la batalla profética territorial estratégica, como profetas o apóstoles o pastores o intercesores o líderes que se mueven en el ámbito profético, hay absolutos, hay verdades que son así y que nos ayudaría mucho saberlas para poder hacer una batalla espiritual con éxito, bien eficaz, bien eficiente. Así que estos absolutos van a ser compartidos en esta ocasión contigo. Y bueno, además de eso, reiterarte que estamos ofreciéndote este libro importantísimo, Harina en la olla de sopa. La harina en la escritura tiene una connotación de la palabra profética. ¿Recuerdan ustedes cuando a Eliseo le trajeron la olla de potaje que habían preparado sus hijos de la escuela de profetas en el tiempo antiguo y habían echado calabazas silvestres, algunas envenenadas, y fue el grito, voz populi, hay muerte en la olla? Y Eliseo no pidió que la tiraran, que la botaran, sino que pidió harina y esparció la harina absorbió la muerte y pudieron comer y saciarse. Eso nos habla de una verdad bíblica extraordinaria. La palabra profética puede sanar el corazón del hombre, y si vemos a la gente como una enorme olla de sopa en la cual echan de todo, le echamos de todo desde que prácticamente está en el vientre de su madre. Mas ahora podemos echar la harina en esa olla de sopa, sea un hombre, sea una familia, sea una ciudad, y traerle sanidad. Así que el libro Harina en la olla de sopa, escrito por don Ronnie Chávez, quien les habla, aleluya, que trata el tema de las declaraciones proféticas y que a la vez pues nos indica acerca de temas sobre el poder de la declaración profética. Esto usted debe tenerlo y es suyo gratuitamente en versión digital. Si usted nos escribe un texto al WhatsApp de nuestro ministerio, más 506-8438-1532, y nos dice: quiero el libro Harina en la olla de sopa, que el apóstol Ronnie está ofreciéndonos gratuitamente, y se lo van a enviar a su WhatsApp o al correo electrónico si usted lo envía y lo pide así. Entonces le reitero el número, más 506-8438-1532, y le vamos a obsequiar el libro Harina en la olla de sopa, el poder de la declaración profética. Y bueno, vamos a tener una pausa musical de esas que nos ajustan y nos arreglan el alma y el corazón para recibir la palabra profética, que hoy será absolutos proféticos en la guerra espiritual que todo profeta debe saber. Vamos a la música y ya regresamos con la palabra. Prevalece sobre sabios y tu justicia es para siempre.
justicia es para siempre. Amor incansable, gracia infinita me rodea, conmigo está. No temeré, por mí peleará. Calla la tormenta, rompe las cadenas. No hay poder que pueda contra el que conmigo está. Calla la tormenta, rompe las cadenas. No hay poder que pueda contra el que conmigo está. No hay poder que pueda contra el que conmigo está. No hay poder que pueda contra el que conmigo está. Todo poder es de Jehová, gloria y autoridad. Somos tu pueblo y vamos a vencer. Todo poder es de Jehová, gloria y autoridad. Somos tu pueblo y vamos a vencer. Oh, 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 se escucha el rugido de victoria. 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 Se escucha el rugido del león de la tribu de Judá. Se escucha. Hoy ruge y toda tormenta se detiene ahora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Calla la tormenta, rompe las cadenas. No hay poder que pueda contra el que conmigo está. Calla la tormenta, rompe. No hay poder que pueda contra el que conmigo está. Y tú callas y rompe las cadenas. En esta hora se está cayendo toda oposición, toda enfermedad. Ahora calla la tormenta, profetiza sobre tus circunstancias. No hay poder que pueda contra el que conmigo está. Y tú callas toda la tormenta. Conmigo tú estarás. Tú estás conmigo, amado. Rey, tú eres fiel. Aleluya, aleluya. Apláudale fuerte al Rey de la gloria, al que tiene cuidado de ti, al que te levanta en esta hora, ahí donde estás. Sacúdete del polvo, sacúdete de la enfermedad, sacúdete de la miseria. Hoy el Señor te eleva. El rugido de león está ahora allí donde tú estás. Se desata ahora en el nombre de Jesús. Lo creemos, lo profetizamos. Aleluya, aleluya. Alabanzas al Rey de la gloria. Alabanzas a Jesús. Bendiciones, queridos hermanos de las naciones. Nos toca hoy un recorrido interesante
en el ámbito de la batalla espiritual, estratégica, territorial, profética y apostólica. Los que estamos sirviendo a Dios en el ámbito profético, como profetas o como intercesores proféticos o salmistas proféticos o ministros o líderes proféticos, necesitamos conocer al dedillo estas verdades porque son necesarias. Debemos saberlas para poder hacer una batalla espiritual por los territorios, para liberar regiones y naciones bien eficazmente y con muchísima capacidad para lograr los objetivos. Y entonces vamos a hablar acerca de algunos absolutos proféticos que debemos conocer, reitero, muy al dedillo, muy a flor de piel. Y el primero de ellos es que tú y yo no podemos ignorar, no podemos negociarlo, no podemos tener ninguna duda de que lo que estamos viviendo o lo que estamos enfrentando diariamente es una guerra espiritual territorial. Donde quiera que estemos, en la nación donde estemos, en la región del mundo donde estemos, en el continente donde estamos, cada día nosotros estamos enfrentando una guerra espiritual territorial. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó los ángeles, los querubines, los serafines de gloria, y estableció en esos querubines diferentes asignaciones y ministerios, uno de ellos fue el querubín hermoso, sello de la perfección de la mano creativa, según Isaías 14, llamado lucero, el cual en algún momento, al conducir a todas las legiones de ángeles para adorar a Dios, sintió que eso era también posible para recibirlo él, y entonces concibió dentro de sí rebelión, y con esa motivación trabajó algunos ángeles para hacerlos parte de un proyecto de rebelión contra el Eterno, y dijo: subiré al cielo, a los cielos, me sentaré en las moradas del Altísimo, tomaré su lugar. Y dice la Escritura que Dios, conociendo todo como lo conoce, lo desechó y lo lanzó por tierra, y este ángel especial se llevó la tercera parte de los seres angélicos creados, y provocó esto un impacto, un caos en el universo. Aleluya. Y la tierra, que estaba creada como parte de ese universo de una manera balanceada y controlada, sufrió un impacto. Por eso del Génesis 1 al Génesis 1.1 al Génesis 1.2 dice que la tierra entró en un desorden y por lo tanto Dios tuvo que reordenarla. Hubo una rebelión, y esa intención de rebelarse contra Dios, sentarse en los lugares, en las moradas del Altísimo, en el trono del Eterno, esta batalla espiritual se desató y se envió hacia el planeta Tierra, y por lo tanto desde entonces hay una batalla espiritual territorial. Nosotros tenemos que saber que aunque la gente sigue caminando, trabajando, moviéndose sobre las calles y sobre las ciudades, esto no se puede evitar. Estamos inmersos en una batalla espiritual territorial y tenemos que aprender a pelearla. Pablo el apóstol nos dice en Efesios 6:12, dice que nuestra lucha, la lucha de los hijos de Dios, de los ministros del Señor, no es una batalla común, no es una batalla cuerpo a cuerpo, a puñetazos, a machetazos, a puñal. No es una batalla con pistola, no es una batalla entre gente de carne y hueso, sino que nuestra batalla es una batalla espiritual contra principados, esto es, espíritus territoriales, contra gobernadores de las tinieblas, esto es, espíritus controladores de autoridad y de los que están en eminencia. Una batalla contra potestades, es decir, espíritus de alta jerarquía que gobiernan a otros espíritus menores y que los lanzan para hacer que un tipo de práctica pecaminosa prevalezca, como espíritus de hechicería o de idolatría o de prostitución. Y los que lideran estas huestes de maldad son conocidos como las potestades de hechicería, de brujería, de idolatría.
Y nuestra lucha es contra estos espíritus poderosos que a la vez gobiernan sobre huestes de maldad o legiones, que son las que están al frente de espíritus innumerables de muchísima fuerza contra el ser humano. Nuestra lucha, dijo Pablo, es espiritual. Y Pablo también nos dice, a través de las cartas que envía a los Corintios, nos dice que las armas que Dios nos ha dado a nosotros para nuestra milicia, para pelear nuestra batalla espiritual, para pelear en esta guerra espiritual, son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No habla solo de fortalezas de ladrillo o de piedra. No, él está hablando de las fortalezas, una palabra griega que habla de las fortalezas que se tejen en la mente de los hombres a través de ideas que se van uniendo una tras otra, eslabón tras eslabón, hasta establecer una verdadera fortaleza cultural en la mente de los hombres, y por lo tanto después su comportamiento es de maldad, es de perversidad, es contra Dios, es contra, aleluya, el evangelio del Señor. Y Pablo nos dice claramente que tenemos una batalla espiritual, pero que Dios el Padre nos ha dado armas poderosas en Dios para la destrucción de todas las fuerzas, de todos los argumentos, de todas las potestades. Y por lo tanto nosotros tenemos que entender, número uno, que ineludiblemente como hijos de Dios, una vez que somos salvados, una vez que la sangre de Cristo nos es aplicada, nosotros estamos ya, lo querramos o no, lo creamos o no, en una batalla espiritual territorial. Somos candidatos a ser atacados, nuestras familias son candidatas a ser atacados, nuestras ciudades son candidatas a ser golpeadas por las fuerzas espirituales de maldad en una región donde el enemigo tratará de tomarla para su provecho y para recibir adoración. Por eso entonces podemos afirmar que ineludiblemente estemos donde estemos, nosotros hemos entrado en una batalla, en una guerra espiritual territorial. Número 2, el segundo absoluto profético en la guerra espiritual es que tú y yo tenemos que entender que esta frase es realmente de sabiduría profunda y de revelación profunda. La frase dice: sacrificio desata poder. Si nosotros hemos entrado en una batalla espiritual territorial, nosotros tenemos que entender que esta batalla la pelea Satanás como un ser no omnipresente, sino que cuando él se rebeló contra Dios y fue lanzado por tierra, aleluya, y Dios estableció restaurar ese caos que se dio en la rebelión de Lucifer, al cual luego se le llama en la escritura Satanás, que es el término que se traduce en nuestro idioma castellano como el adversario, el enemigo superlativo de Dios. Y ese Satanás se encargó de venir a tratar de quitarle al hombre, al primer ser humano creado a imagen de Dios, con autoridad divina para gobernar y sojuzgar y someter el planeta. Satanás vino a tentarlo, a provocarlo en su caída y a arrebatarle las llaves y hacerlo su esclavo. La escritura nos dice que Satanás ganó aquella pelea. Satanás vino y provocó que entre Adán y Eva hubiese una caída y se alejaran del abrigo de Dios, de los principios del reino, y arrebató el control del planeta. Mas simplemente esta guerra espiritual que comenzó en los cielos, que ahora se traslada al planeta Tierra como epicentro de aquella férrea batalla contra Dios y contra su pueblo, entonces Satanás se comienza a organizar para controlar el mundo que le fue entregado en las manos a Adán y a Eva como los que representarían a Dios en el planeta. Ellos fallan en su intento y Satanás, para poder controlar el planeta, entonces toma a aquellos ángeles caídos que se rebelaron con él contra Dios y con los cuales él hizo supuestamente contrataciones, contratos, cuotas de poder, las negoció. Ahora entonces él establece en el planeta
lo que nosotros llamamos principados o territorios de control satánico. Y ahí estableció algunos ángeles caídos que vinieron a ser los dioses territoriales para controlar estos planetas. El segundo punto, la segunda verdad absoluta es sacrificio, desata poder, es que no siendo el diablo omnipresente, él no está en dos lugares a la misma vez, solo tu Dios y el mío es omnipresente. Por lo tanto, Dios sí puede estar en todas partes a la misma vez, pero Satanás no, porque es una criatura, es un ser criado, y él, para poder controlar, para poder mantener su hegemonía sobre el planeta, reitero, estableció los principados o los territorios a gobernar, y por causa de esto él estableció a sus dioses, entre comillas, territoriales, y que estos deberían de demandar de aquellos hombres que vendrían a poblar la tierra un sacrificio de adoración, como si fuesen dioses verdaderos, para poder mantener su poder. Sacrificio desata poder significa que si los dioses territoriales, llámense principados, los espíritus malignos de Satanás que fueron puestos para gobernar territorios, si ellos no provocaban y no provocan aún al día de hoy que el ser humano le brinde sacrificio, le brinde adoración, esto manifestado a través de ofrendas florales, ofrendas de legumbres, ofrendas de fruto, o ofrendas más altas en quilataje o en precio ante el espíritu de Satanás. Estas serían sacrificios de sangre de animales, de los más pequeños a los de más alto calibre. Y si esto no satisface las demandas de ese Dios territorial, entonces demandarían la sangre de niños, o si no la sangre de doncellas vírgenes, o si no la sangre de los sacerdotes. Esto es para poder entregarle cuotas de poder elevadas a estos espíritus territoriales, conocidos en cada territorio como dioses. Ellos se encargarían de revelarse a los mortales que de Adán y Eva surgieron y multiplicaron y llenaron la tierra. Ellos se manifestarían para exigir adoración expresada en sacrificios. Por eso, una vez que estos espíritus se le revelan a la gente, se le manifiestan en visiones, se le manifiestan en sueños, en apariciones, y les hacen levantar ídolos de la piedra, ídolos del tronco de árbol, ídolos hechos con las manos, y postrarse ante ellos y darles sus diferentes ofrendas florales, de frutos, ofrendas de animales pequeños, ofrendas de animales grandes, o bien ofrendas de doncellas o sacerdotes. Entonces ellos claramente establecen toda una forma de vivir, una forma de hacer, basada en una relación entre dioses territoriales y seres humanos, a quienes se revelan y les exigen ofrenda. Estos seres humanos lo comparten con sus familias y entran en toda una forma de vivir, hacer, comerciar, pelear, basadas en la relación con un Dios territorial, y establecer una forma de vida que, al cabo de llenar a muchas familias con este mismo proceder, esto llega a llamarse socialmente una cultura. Aquí es donde entra una expresión que enseñé yo hace muchos años, producto de mis estudios en sociología en la universidad. Yo extraje espiritualmente una verdad y la apliqué a la Biblia y a todo lo que estamos hablando. Y estas expresiones son: antes que una cultura fuese, primero fue un culto. Y antes que un culto fuese, primero fue un Dios. Déjame explicártelo. Lo que quiero decir es que cuando Satanás, queriendo controlar los territorios del planeta, establece un ángel caído, un Dios territorial, un espíritu de control de un territorio, él, la vía que entrega como estrategia para ese espíritu territorial, para controlar el territorio, es exigirle a los que moran ahí sacrificio.
y por lo tanto establece un culto. Un Dios establece un culto. Un Dios exige sacrificios, un Dios exige ofrendas y establece un culto. Una vez que se establece un culto para honrar a un Dios, la gente comienza a comerciar, a vivir, a pelear, a hacer, a casarse, a reproducirse en base a un culto que se le da a un Dios. Y por lo tanto esa forma de organizarse, de vivir, de hacer justicia, de pelear, de educarse, de transmitir las enseñanzas de boca en boca, de familia en familia, llegan a constituir al cabo de los años una cultura, un núcleo grande de gente que camina igual, come de lo mismo, habla el mismo lenguaje, tiene el mismo Dios, lo adora igual, provee a ese Dios de los mismos sacrificios, hace su guerra, hace sus matrimonios y todo su desarrollo basado en un culto a un Dios. Y por lo tanto tenemos que llegar a la conclusión que antes que una cultura antes que una cultura estuviese plantada sobre las tierras del mundo, los territorios del planeta, primeramente apareció un culto. ¿A quién? A un Dios territorial, y conforme los hombres fueron viviendo y haciendo en base a ese culto y dando ofrendas a ese culto, se establece que el sacrificio y las ofrendas son totalmente relevantes, importantísimas, y por lo tanto tenemos que entender que para el reino de las tinieblas sacrificio desata poder, es una verdad. El diablo requiere el sacrificio de la gente, requiere las ofrendas de la gente del tipo que sea, y entre más altas en sangre, más poder generan para el Dios o el espíritu territorial que controla una región. Esto es importante porque hoy los pueblos a donde nosotros vamos dependen de esto, y los espíritus demoníacos que controlan los territorios, influyen sobre ellos, dependen de que esa gente le dé adoración con diversidad de sacrificios. Cuando el evangelio llega y la gente se convierte a Jesús y dejan de ofrendar al diablo de esa manera, dejan de ofrendar ese espíritu territorial, su poder decae, y es cuando podemos penetrar con el evangelio del reino. Pero aquí nos entra entonces el tercer absoluto profético en la guerra espiritual. Este es el concepto: quien controla el centro de un círculo, controla el territorio que el círculo envuelve. Esta es una verdad que profundamente descubrí en mis estudios sobre magia geométrica. No que yo estudiaba magia geométrica, sino que me especialicé en lo que es la magia geométrica de construcción, al estudiar los pueblos, al estudiar las culturas, cómo los que venían a poblar territorios o a conquistar territorios y a establecer ciudades, ellos traían conceptos ya en la mente de ocultismo, y ellos sabían que habían puntos claves en los territorios donde habían manifestaciones demoníacas. Por lo tanto, era allí, en el punto exacto, donde levantaban un altar o un punto de adoración a ese Dios territorial que querrían honrar. Territorios que después les daban el nombre de ese Dios o un representante de ese Dios según la religión que ostentaban. Y por lo tanto, entonces ellos empezaron a tomar los territorios, los mapearon, o sea, hicieron un mapa y los subdividieron en círculos, desde el más grande hasta hacia arriba, abajo, y en cada punto central de un círculo ellos establecieron un punto clave para adorar a su Dios. Si lograban esto, ellos establecían sobre ese lugar un control, un dominio, que sus dioses viniesen y establecieran una especie de cobertura, una especie de control mágico sobre la ciudad. Y es que por eso tenemos múltiples ciudades que nosotros diríamos hechizadas arquitectónicamente, controladas arquitectónicamente. Porque cuando tomas un mapa o tomas una perspectiva, una visión, una fotografía satelital o una imagen amplia, y empiezas a buscar los lugares
de culto religioso, empiezas a buscar cementerios, empiezas a buscar las imágenes ocultistas como pirámides truncadas, empiezas a buscar los lugares donde se establecen estos centros o altares de invocación a personajes religiosos o mitológicos. Tienes un verdadero mapa y tienes una verdadera imagen del control mágico de una ciudad, que en cada lugar según se invoca el nombre de aquellos a los que ellos piden la invocación y las ofrendas, te das cuenta que los poderes demoníacos están ahí controlando, cerrando los cielos, impidiendo que el evangelio venga, que la gente se convierta al Señor. Y eso es importantísimo, que nosotros retengamos esta verdad que se utiliza en la batalla espiritual profética. Quien controla el centro de un círculo, controla el territorio que el círculo envuelve. Porque en el caso nuestro, como intercesores proféticos, como profetas, nos toca no necesariamente ir a botar aquellas pirámides, no necesariamente ir a botar aquellos ídolos o aquellas imágenes de dioses de las mitologías griegas, romanas o de otras latitudes. No es una batalla de ese estilo, pero sí es una batalla espiritual en la cual nosotros sabemos que en esos puntos es donde hay un movimiento demoníaco que tenemos que bloquear, tenemos que interceptar, y esto se hace a través de oración, a través de actos proféticos y a través de decretos reales, aleluya, dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces veamos, hemos hablado ya de que ineludiblemente estamos en una guerra espiritual territorial, y sobre todo cuando Adán cae, Satanás toma el planeta y lo subdivide en territorios, ya que no siendo omnipresente necesita controlarlo, y para eso toma a aquellos ángeles caídos, espíritus de alto calibre, con los que negoció su rebelión, y los establece como dioses territoriales que van a exigirle a los humanos que van creciendo y desarrollándose. Ellos le va a exigir adoración a través de sacrificios, a través de ofrendas, y por lo tanto esta batalla se vuelve una batalla territorial, una batalla con ofrendas, y estas ofrendas establecen entonces en esa gente a la cual los espíritus se les revelan, se establece, aleluya, una cultura, una forma de vivir. Se les impone un culto a un Dios territorial que termina al pasarlo a muchas familias y generaciones en una cultura. Por eso la cultura china se caracteriza no solamente por la forma en que viven, en que cocinan, en que se casan, sino también por sus dioses a los que adoran. La cultura de la India es diferente a la China, pero tiene otros dioses que han establecido un culto para controlar a la gente, y así podríamos hablar de diferentes culturas o regiones del mundo que se establecieron primero porque había un Dios que exigió un culto, y ese culto, al ser tomado por familias y por años, estableció una forma de vivir, una forma de hacer, o sea, una cultura. Número 4, es importante que nosotros sepamos que en esta guerra espiritual territorial las ofrendas son importantísimas, y los altares también. Como he estado diciendo, Satanás toma el planeta, lo subdivide en territorios, establece en los diversos territorios principados o espíritus territoriales, esto es, príncipes de las tinieblas, para que establezcan un contacto con seres humanos, se rebelen a ellos, les exijan sacrificios, les exijan ofrendas, bajo la premisa de que sacrificio desata poder. Ellos necesitan que estos humanos les den no solo su corazón, su mente, su devoción, sino sacrificios de sangre, de animales, de plantas, para que entonces ellos mantengan su control y su derecho legal sobre estos territorios, y por lo tanto las ofrendas se vuelven imperativas, importantísimas en la batalla territorial. Y para esas ofrendas entregarlas a estos dioses, entonces los altares son
trascendentales. Por lo tanto, la batalla espiritual territorial sobre territorio se vuelve una batalla de ofrendas y una batalla de altares. Así es que Satanás se revela a los humanos en los territorios y les hace sentir que hay lugares claves, puntos importantes para establecer un ídolo, para establecer un obelisco, para establecer una pirámide, para establecer un cementerio o para establecer un templo pagano, a través de los cuales ellos van a estar entregando ofrendas, sacrificios, de la manera en que religiosamente son engañados, y las potestades, tomando derecho legal de este sacrificio y de esta devoción, vienen y controlan a las multitudes que viven en estas regiones. Nosotros tenemos que entender entonces que la guerra espiritual territorial se vuelve una guerra de ofrendas y una guerra de altares. Y esto es importante, no lo podemos ignorar, profetas de Dios, no lo podemos ignorar, intercesores proféticos. Todos los cultos que se dan anualmente, mensualmente, todas las honras que se dan a personajes mitológicos, religiosos, todas las ofrendas, desde las de más bajo calibre, como serían flores, serían legumbres, cuidado si a escondidas no se dan también sangre de animales, sangre de gatos, sangre de perros y sangre de vacas y de toros, que son las más altas, hasta llegar a las ofrendas de seres humanos, como ocurría con nuestros aborígenes antiguos o como ocurría en otros pueblos, donde siendo los volcanes puntos claves reconocidos por los poderes demoníacos como altares regionales extraordinarios, ahí sacrificaban a las doncellas vírgenes y consagraban los territorios a sus dioses. Bueno, esto nos lleva al quinto punto, y es que esta guerra territorial de la que estamos hablando, que se convirtió en una guerra de altares y una guerra de ofrendas, vino a ser entonces una guerra de altares regionales y altares nacionales. ¿Por qué estamos tratando de llevar este tema a ustedes? Específicamente este punto 5, que la guerra espiritual es una guerra de altares regionales y nacionales. Porque si los ocultistas lo entienden, si los idólatras, los cabezas, los que están atrás de todo, los que son ocultistas y con piel de oveja parecen buenos religiosos, pero conocen el teje y maneje de todas estas verdades profundas del ocultismo arquitectónico, ellos hacen todo esto para controlar los territorios. Nosotros tenemos que entender que para liberar estos territorios, para quebrar este yugo, nosotros debemos entonces establecer los altares regionales de adoración y los altares nacionales de adoración. ¿Cómo logramos esto? Primero, lo logramos enseñándole a nuestra gente que la adoración es importantísima, es vital en la vida de la iglesia, en la vida de las familias. Porque adorando es cuando atraemos la presencia de Dios, y el descenso de la presencia de Dios quebranta el yugo, quebranta el poderío de Satanás sobre los territorios. Por eso Dios nos está llamando a levantar altares regionales de adoración. Yo no dije necesariamente conciertos cobrados o pagados por la gente para escuchar a los cantantes cristianos de moda. Eso es bueno, eso mueve muchas cosas evangelísticas, mas yo estoy hablando de una conciencia profunda de que hemos sido controlados por siglos a través de altares de ofrendas paganas a los dioses de la tierra, a los ídolos de la tierra, y que para quebrar esos yugos, que se abran los cielos y se pueda penetrar con el evangelio y las almas se salven, nosotros tenemos que levantar la adoración pura, sin costo para la gente, sin cobro para la gente, sino altares regionales de adoración, sí con los mejores, sí con los más selectos ministrantes o salmistas del momento, pero que ellos entiendan que venimos para darle a Dios lo mejor, para traer su presencia, para que Él quiebre los yugos del infierno sobre los territorios. Por lo tanto, debemos establecer una verdad,
o yo le llamaría un absoluto profético, y es que en esta batalla espiritual son claves los altares regionales y los altares nacionales de adoración, para que nos esforcemos por provocar que los pastores levanten estos altares en sus iglesias, que promuevan levantar altares de adoración por toda una ciudad, en las casas de muchos, así como se promueven los grupos de discipulado o las células para alcanzar a los nuevos creyentes, para alcanzar a los no convertidos y hacerlos creyentes del Señor Jesús. Así también en esas mismas casas, en esos mismos lugares donde se reúnen nuestras gentes de las iglesias a alabar a Dios y predicar a Cristo, ahí se pueden levantar los altares regionales de adoración para la gloria del Señor. Aleluya. También número 6, en esta batalla espiritual es clave la aplicación del poder de la representatividad. El poder de la representatividad del cual habla la Biblia, que le fue entregado a Adán, y por causa de que Adán nos representó a los humanos y falló, todos nosotros caímos en su desgracia, todos fuimos contaminados, y después de Adán y Eva todos nacimos contaminados con una naturaleza pecaminosa, solo por el poder de la representatividad mal ejercido. Cuando Jesús viene como el postrer Adán, y Dios le entrega también el poder de la representatividad para que represente a todo el género humano. Él no cae como Adán, él no es derrotado por Satanás, sino que más bien él en su muerte y su victoria paga el precio por nuestros pecados, nos libera de la condenación y del yugo de muerte de Satanás, y por lo tanto el postrer Adán, Jesucristo, nos libera del yugo que nos puso el primero al ejercer mal la representatividad, mas Jesús, ejerciéndola bien, nos dio vida juntamente con él. Bueno, ese poder de representatividad Dios se lo entrega a los gobernantes, a los reyes, a los senadores, a los magistrados. Se lo entrega a la gente que se mueve en el ámbito de autoridad civil. Ellos tienen un poder, una representatividad que inclusive tú y yo les damos cuando votamos por ellos en nuestras elecciones para presidentes o diputados o alcaldes. Pero también Dios le entrega esa cuota de autoridad representativa a los que constituye, según Efesios 4:11, como ministros para llevar a la iglesia a la estatura del varón perfecto, para enseñarle la palabra y hacer que no fluctúen en la fe, sino que estén firmes. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor les da una autoridad representativa para que cuando la autoridad civil no funcione, nosotros podamos funcionar clamando, desatando palabras, profetizando, estableciendo decretos. Alabado sea el nombre de Dios. Y hay una tercera fuente receptora de ese poder de representatividad, que son las familias en sus cabezas de hogar. Todo hombre tiene autoridad. De hecho, es claro que como pastores nosotros no podemos llegar a las casas de los miembros de nuestras congregaciones y decirle: a partir de aquí se hace lo que yo digo. No, la Biblia nos dice que la cabeza de cada familia, de cada hogar, es el hombre. Y si no está el hombre, la esposa, la mujer, y ella es la que gobierna allí, porque hay un peso de representatividad. Esto no lo podemos ignorar, porque vamos a llegar a muchos países, a muchas ciudades, queridos profetas, y nos vamos a encontrar gobiernos antagónicos, gobiernos dictatoriales, gobiernos anticristianos, gobiernos que persiguen el mover de la iglesia evangélica cristiana y que persigue a los profetas o los bloquea, sea en una ciudad, sea en un vasto territorio, sea en una nación. Es ahí cuando sabemos que estos dignatarios no van a hacer nada por traer a Dios, no van a clamar, no van a hacer ningún acto que traiga a Dios a esos lugares. Entonces nos toca a nosotros, como autoridad representativa espiritual en la iglesia, clamar a Dios y juntar a las familias
para que entonces juntos podamos pedirle a Dios que sane nuestra tierra. Este es la base, aleluya, para lo que nosotros llamaríamos la oración de perdón identificativo, la cual es vital, y este es el punto 7. Una verdad impresionante en la Biblia. Se ve en Moisés cuando él se interpone entre el juicio de Dios y el pueblo, y sobre todo se ve en Daniel, el profeta, que vino a ser un consejero de los reyes en tiempo de los babilonios, y en tiempo de los medopersas, y en tiempo de los persas. Daniel estuvo en todos estos gobiernos, pero él no pecó, él no cometió delito alguno, no transgredió la ley de Dios. Pero cuando él sabía que se acercaba el tiempo de la liberación de Israel y el cumplimiento de las palabras que Dios dio por Jeremías de liberación, él se humilló delante de Dios, y reconociendo que los reyes, los príncipes habían fallado, habían violentado la ley de Dios, habían pisoteado sus mandamientos, que por causa de este pecado el pueblo se había ido en desbandada también. Entonces Daniel se humilla delante de Dios y le pide misericordia. Él entra en una postura de empatía. Él se atribuye el ser parte de los que han fallado para poder pedirle a Dios perdón y misericordia, y hacer una oración para pedir perdón. Él se identifica con el pecador como si fuese él, pero para poder él hacer uso de su poder de representatividad y pedirle perdón a Dios por él, por los pecados de su casa, por los pecados de las familias y por los pecados de los gobernantes, que ni siquiera están ahí y ni siquiera están reconociendo nada. Daniel se lo atribuye, y Dios nos enseña cómo esto es poderoso. Y nosotros muchas veces, profetas de Dios en la guerra espiritual, vamos a tener que juntar familias, vamos a tener que juntar representantes de una sociedad, aunque sus principales, aunque sus gobernantes no quieran nada con nosotros, y moverlos en altares de adoración al Dios del cielo para humillarnos y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y por las fallas de todos los gobernantes que no se atreven ni siquiera a reconocer a Dios. Esta es la verdad absoluta número 7. La oración de perdón identificativo es vital. Número 8. En la batalla espiritual debemos considerar el alineamiento satánico de nuestras ciudades. No podemos pasar por alto esta verdad, que cuando los que vinieron a poblar nuestras tierras y establecer nuestras ciudades, cuando usted lee la historia, en el caso nuestro de América Latina, de los españoles, ellos con documentos muy antiguos que yo pude profundizar a través de diferentes vías, ellos mandaban reportes al gobierno español diciendo: y trazamos la ciudad. Y dijeron que trazaron, cómo lo hicieron. Ellos traían con claridad directrices, diseños de cómo plantar cosas en la ciudad para controlarla. Dónde iría el templo de culto idolátrico, dónde pondrían una cruz que atrajera los poderes demoníacos, donde la gente y fuera constantemente a traer sus ofrendas, donde los cementerios, donde los obeliscos, en qué puntos de las alturas deberían establecer un ídolo. Ellos trazaron las ciudades, y esto por causa de que los poderes demoníacos tienen predilección por ciertos lugares, y ahí se manifestaban. Esto lo hacían en el pasado los pueblos muy antiguos a través de sus chamanes, a través de sus brujos, de sus hechiceros, que conseguían puntos clave donde el poder demoníaco se manifestaría. Hoy, modernamente, mucha gente le llama energía, es que hay mucha energía ahí. A veces yo veo programas donde me hace tanta gracia, gente que se cree como muy sabia diciendo: es que aquí hay energía, hay vibra, una buena vibra. Dicen: no hay tal vibra, no hay tal buena vibra, no hay tal buena energía. Son poderes demoníacos, son poderes espirituales de maldad que están tratando de gobernar y engañar a las gentes para hacerlos hacer ciertas cosas y rendir homenajes y cultos. Y entonces nos encontramos que en esta batalla espiritual Satanás ha revelado a los hombres
una arquitectura mágica de construcción para dónde poner cada pieza en su lugar, que al final el resultante es un centro de adoración idolátrico pagano, en el cual se manifiesten los poderes demoníacos, como cuando aquellos hombres quisieron construir la Torre de Babel, que uno piensa, ¿y por qué al construir una torre Dios se enojó? No era una simple torre, era todo un sistema cultural pagano, a través del cual iba a establecerse algo que tenía que ver con adoración de los pueblos, algo similar a los tótems de los indígenas en Norteamérica, en un grado superlativo. Y Dios dijo: descendamos, porque los hombres con esta construcción de esta torre van a establecer una estructura de culto anti Dios, que después va a ser muy difícil sacarlos de ahí. Y Dios descendió, Padre, Hijo y Espíritu Santo, confundieron las lenguas de los mortales, y todo el plan de la Torre de Babel y Babilonia se vino abajo. Y eso después trajo un cataclismo, un terremoto que partió la gran masa continental del mundo y separó la tierra, creando esos continentes en donde quedaron gentes marcadas con diferentes idiomas y con diferentes ideas en la mente de adorar el sol, la luna, las estrellas, la tierra y etcétera, hasta nuestros días. Entonces nosotros tenemos que entender que los hombres que han construido ciudades han puesto las piezas en su lugar para que desde ahí se den adoración a los ídolos, se invoquen el nombre de personajes religiosos, mitológicos, humanos, y atraer su poder. Y nosotros estamos puestos como profetas, intercesores proféticos, para quebrantar todos esos poderes, romper esos alineamientos mágicos, esas grandes avenidas de ciudades o esas calles que atraviesan ciudades. Si tú le sigues la pista a muchas de ellas, por ejemplo, la avenida o la calle Cero de Costa Rica, que estamos aquí a 25 metros de donde te estoy hablando. Esta es la calle Cero. Desde la montaña hay templos religiosos, y sigues bajando, hay otro templo religioso, hay otro, hasta llegar al puro centro. Y la calle Cero pasa entre la avenida, el Parque Central y la gran Catedral Metropolitana, y sigue hacia abajo un templo idolátrico más, y otro más, y otro más, hasta la otra montaña. Son alineamientos. Pero cuando ves de avenida a avenida, te vas a un monte allá en los altos de Ochomogo, donde hay una ídolo, una figura religiosa emblemática, y sigues la pista por todo el Cartago y todo San José, y te vas hasta allá, Atenas, en un monte específico. Hay un control mágico y se puede trazar todo un diseño en estas cosas que te estoy hablando, sin que aleluya, yo quiera profundizar ahora. Simplemente tenemos que cortar esos alineamientos diabólicos para que entonces pueda prevalecer el evangelio y la iglesia crezca y se desarrolle. Número 9. Es importante que sepas, como profeta, como líder profético, como intercesor, que los actos proféticos son esenciales para la liberación de territorios. El libro de Hebreos 11 nos habla de actos proféticos. Actos proféticos son aquellas acciones que son consecuentes a una palabra de Dios. No obedecen a nada que podamos llamar cuerdo. No tiene que ver con cordura, no tiene que ver con inteligencia, no tiene que ver con algo que a los ojos sea correcto. No, como Josué, darles 6 vueltas por 6 días a Jericó sin decir nada, movilizando una masa millonaria de gente, y darles 7 vueltas el último día en silencio para que la última vuelta gritaran y se cayeran las murallas. Eso no tiene que ver con cordura, no tiene que ver con inteligencia. Eso tiene que ver con seguir una voz, seguir la voz de Dios. Aleluya. Y por obedecer a esa voz, haciendo lo que ellos podían y debían hacer, Dios hizo lo que ellos no podían hacer, y se trajo abajo las murallas, y ellos conquistaron la ciudad. Hebreos 11, titulado como los héroes de la fe, nos habla de acciones proféticas que son determinantes, como cuando Moisés levantó la vara frente del mar. Atrás venía el enemigo para destruir a Israel, y Moisés, al levantar su vara, creyendo, logró
que el mar se abriera, Israel pasara en seco. Son cosas que no tienen una explicación lógica, ni inteligente, ni científica. Simplemente van aparejadas con la obediencia. Es un acto, una acción que llamamos profética, alineada con la revelación de Dios. Y cuando lo hacemos, el poder de Dios desciende. En la batalla espiritual profética, esto no puede ser considerado vano. No puedes permitir que cuando estés en un territorio y quieras hacer estos actos proféticos significativos dirigidos por Dios, alguien se te imponga tratando de decir que esto no es cuerdo ni inteligente, porque no será ni cuerdo ni inteligente lo que Dios diga necesariamente. A veces sí, a veces no, pero el obedecerlo atrae el poder de Dios. Número 11. La conciencia y la convicción profética es necesaria y determinante en la batalla espiritual. Repito, el tener una conciencia profética, el tener una convicción profética cuando tú vas a entrar en la batalla territorial es necesario y es determinante para tener éxito en la batalla espiritual. En esto no se puede hacer algo porque lo hicieron, no se puede hacer algo porque voy a copiar lo que hicieron los que tuvieron éxito, o voy simplemente a repetirlo porque voy a repetirlo. No, tienes que tener una conciencia profética, entenderlo, tienes que estar tocado profundamente por la unción de los profetas y caminar bajo el manto de los profetas, para que tu conciencia, tu entendimiento, tu inteligencia, tu pensamiento albergue lo profético de Dios y sepas que puedes moverte en esa dimensión y ver los resultados. Tienes que moverte bajo convicción profética. ¿Qué significa esto? Que lo que hagas no es porque alguien te lo dijo, porque te lo ordenaron, sino que tú tienes la convicción que es lo que debe hacerse dentro de tus posibilidades y limitaciones. Lo que te toca hacer, tú tengas la convicción que lo debes hacer. Profetas, para la batalla espiritual, la conciencia y la convicción profética es necesaria y determinante para el éxito. Número 11, estamos en el penúltimo punto. Para la efectividad en la batalla espiritual, los intercesores proféticos deben ser instruidos en la teología apostólica y profética de alto nivel. Yo he tenido que ver con mucha gente que me dice: yo no creo en eso, no me parece, tengo versículos. Yo le digo: yo también tengo versículos y yo también creo. Si tú no crees, eso es problema tuyo y no voy a gastarme el tiempo tratando de explicarte. Esto tiene que ver con una teología apostólica revelada, una teología profética. Tienes que entender de simbología profética, de personajes proféticos. Tienes que entender de los 5 ministerios, y por eso los intercesores proféticos que quieran tener éxito tienen que ser entrenados en teología apostólica y profética. No basta con decir soy teólogo, no basta con decir me dieron un curso de teología. El curso de teología te lo dieron en base a una teología que creen los que te la enseñaron. A veces esa teología no cree ni en el poder del Espíritu Santo. No es una teología pentecostal. A veces no creen en los dones del Espíritu Santo. Es una teología muchas veces antiapostólica, antiprofética. No creen en apóstoles, no creen en profetas. Yo me he encontrado con teólogos que me han atacado en diferentes lugares, me han adversado en muchos países por causa de que yo hago culto de milagros, y ellos son teólogos eruditos según ellos en la Biblia, tienen grados altos de maestrías y doctorados en teología, pero no creen en milagros, no creen en el Dios de los milagros. Ellos creen en un Dios que no los hace, mas yo creo en el Dios que hace milagros. Por eso es importante entrar a conocer la verdadera teología apostólica y profética para movernos en esa dimensión y en esa libertad. Y número 12, el conocimiento básico y fundamental en el tema de la batalla espiritual cibernética es necesario hoy para tener amplitud en la tarea de la liberación territorial. Hasta hace unos años todo eran mapeos a mano, hacer mapas, comprar mapas, hasta que entraron las computadoras, las más modernas, los teléfonos inteligentes, y empezamos a recibir imágenes satelitales. No hace tantos años,
pero ya tú puedes a través de internet, a través de tu teléfono inteligente, tener videos sobre tu país o sobre el territorio, sobre las montañas. Puedes tener imágenes satelitales de Costa Rica. Algunas de esas imágenes te dicen inclusive en qué región del mundo hay petróleo o en qué región del mundo hay oro, hay minerales. Bueno, esas imágenes te pueden servir para complementar con todo lo que hemos aprendido antes para hacer una batalla espiritual. No menosprecies el conocimiento de la batalla espiritual cibernética. No menosprecies el uso de las imágenes, de los mapas, de las pantallas. No lo menosprecies, porque esto es lo que viene para los últimos días. Levantar centros de intercesión profética cibernética en batalla espiritual territorial para la liberación de los lugares. Te podría dar muchos versos, pero hoy hemos llegado al final de nuestra charla, porque esto es más bien como tratar de animarte a revisar todo lo que hemos aprendido, recordarlo de una manera un poquito más condensada y que puedas caminar en tu ministerio profético o en tu liderazgo profético de una manera más elevada, profunda y con seguridad y convicción. Vamos a hacer una oración para que Dios te guíe de aquí en adelante en esta batalla espiritual territorial, que con estos elementos como que volvemos a rehacer un poquito el material con el cual vamos a poner nuestros pies y lanzarnos a la conquista de los territorios. Padre de la gloria, en el nombre maravilloso de Jesús, como un profeta mayor, yo presento a cada profeta emergente o a los profetas maduros que me ven, a los pastores, a los apóstoles, a los líderes que les gusta moverse en el ámbito profético, los que tú usas con dones en el campo de la música, en el campo de la intercesión, en el campo de la oración o de la enseñanza. Señor, márcalos profundamente con esta nueva unción profética y apostólica de los últimos días, para que ellos sean capaces de digerir estas verdades absolutas, estas verdades profundas, que obviamente son extraídas de una teología eminentemente profética y eminentemente apostólica, de avanzada, que ellos puedan recibir la revelación interior explosiva y el testimonio de tu espíritu de que están caminando en una verdad que necesitaban saber para poder ser más eficaces y más efectivos en la conquista territorial, profética y apostólica de regiones, naciones y continentes, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en la tercera clase de la Escuela Profética Intercontinental. Mientras tanto, retoma tus notas con la clave que tienes, puedes verla una y otra vez, añadirle más, buscar versículos, buscar la forma de confirmar o ampliar el conocimiento. Aleluya. Y Dios te va a llevar mucho más allá de donde imaginas. Bendiciones para todos y salúdame a toda tu familia. Amén.